se produce un campo magnético que hace, que estabiliza, baja el voltaje de la corriente y le da cierta intensidad para poder realizar la soldadura con el electrodo. La corriente alterna, la soldadura de corriente alterna es una soldadura, es un cordón muy estrecho, logra un cordón muy estrecho pero muy penetrante, tiene un arco muy inestable, hasta llega a cortarse, salvo que se suelde con mucha intensidad. Pero esto provoca una soldadura con característica regular. Pueden aparecer fisuras, pueden aparecer grietas, poros. Y después tenemos, por otro lado, tenemos la corriente continua, que tenemos las máquinas rectificadoras, que ahí se intervienen. La máquina rectificadora intervienen unos componentes electrónicos, que son los diodos, que son los encargados de filtrar la corriente, y lo que logran es que la corriente circule en un sentido únicamente, por eso que le da la estabilidad tan característica a la soldadura, porque la corriente alterna, la corriente va de positivo a negativo y de negativo a positivo tantas veces que se torna imperceptible, pero oscila tantas veces que es lo que produce que el arco sea tan desparejo. Entonces, en la corriente continua, por ejemplo, las máquinas rectificadoras, tiene una fuente de diodos que filtra la corriente y la direcciona en un solo sentido. Bueno, los electrodos revestidos, ya lo vamos a ver más adelante cuando vemos todas las características. En realidad hay dos organismos a nivel mundial que son los únicos encargados, los organismos máximos, en dictar las normas y características que tienen los electrodos de revestimiento eléctrico, porque los electrodos se designan en base al material que se va a soldar. En base al material que se va a soldar, se utiliza un electrodo acorde para eso. Porque la composición del revestimiento del electrodo cumple varias funciones. Hace aporte a la aleación, protege al material mediante la escoria, al material líquido y al material de los cambios bruscos de temperatura, pero fundamentalmente es el aporte que le da al material en la parte líquida, al material, la composición de la soldadura. Después ya lo vamos a ir viendo. Después otra cosita, cuando se produce el arco eléctrico, al circular corriente, eso como cuando, al igual que un cable, cuando uno le pasa tensión, que genera alrededor un campo magnético, en el electrodo sucede lo mismo. Cuando se produce el arco eléctrico, y por ahí varios de ustedes, de los chicos que me suelen soldar, que habrán visto que a veces, cuando uno está realizando la parte operativa, está realizando la soldadura, se encuentra que viene soldando bien y hay ciertas anomalías que se empiezan a producir, defectos de la soldadura, que después cuando sacan la escoria ven como que no soldó, que no agarró bien ahí. Bueno, eso es producto de este campo magnético que se va a formar alrededor. Es un campo magnético que se genera
alrededor por el pasaje de la corriente, alrededor de direcciona el curso de la fusión, la direcciona. Y es por eso los errores frecuentes que les hacía mención recién, que a medida que uno le va agarrando, que se hace más canchero, que va aprendiendo todos esos defectos que surgen, aprende a resolverlos de manera rápida también. Por ejemplo, siempre que soldemos, tenemos que tratar de evitar de que la pinza de masa esté cerca del electrodo, por ejemplo. Hay que tratar de ubicarla en la parte más lejos o más opuesta a donde se está soldando. Porque por lo general, este campo magnético tiende a dirigirse hacia el lugar más cómodo que